¿Cómo están mis queridos chicas y chicos, niños, niñas, adultos, jóvenes, todos los que estén ahora aquí, que sean bienvenidos a nuestra primera clase de gastronomía? Vamos a hacer un delicioso snack que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, otros no, pero vamos a intentar de que ahora todos lo hagan. Es algo muy rico, es algo que tiene de todo un poco y que nos sirve para comernos entre comidas, como que ya a las 11, ya nos da un poquito de hambre, 10:30, y de pronto no hay, y de pronto todavía falta para el almuerzo, o en la tarde, chuta, ya como que ya para la merienda nos da un poco de hambre y todo lo demás. Entonces vamos a aprender a hacer algo muy rico. Como ya vimos los ingredientes, las croquetas de atún, ¿no es cierto?, llevan papas y algunos otros ingredientes que vamos a irlos haciendo conforme va pasando nuestra etapa de cocina. Bueno, para empezar, como ya vimos, las papas ya las tenemos aquí cortaditas, ya las tenemos aquí peladitas, listas para cocinar. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una ollita, como cualquier otra cosa, ponemos el agua, muy bien. Importante es siempre tener unas medidas de seguridad. Yo me acabo de lavar las manos y como ustedes ven estoy utilizando una gorrita, es para evitar que el cabello y esas cosas puedan caer en la comida. Ustedes saben, es un poco desagradable que de pronto en la comida nos encontremos con un cabello, nos encontremos con algo de sucio, puede ser, ¿no?, cualquier situación de esas. Entonces nosotros ponemos a cocinar nuestras papas primero. Eso es lo primero que tenemos que tener todos ya listos. Como todo el mundo debe saber, las papitas siempre se colocan y se pone un poquito de sal. Bueno, no sé, tal vez algunos de ustedes no lo hagan así. Creo que la mayoría sabe que hay que ponerle una media cucharadita de sal como que digamos al gusto. De todas maneras, esto no es algo, digamos así, que sea obligatorio, porque lo podemos poner también después, ¿no? Entonces yo le pongo una media cucharadita de sal. Esto inclusive va a ayudar a que la cocción sea un poco mejor y sea un poco más rápida. Ponemos un poquito de sal. Mientras se cocinan las papitas, vamos nosotros a seguir preparando el resto de cosas. Tenemos una tablita de picar. Bueno, para mí es bastante importante, ¿no? Para mí, yo, no sé, a diferencia de otras personas, no puedo picar cuando no está en una tabla de picar. Yo no puedo. Entonces, la mayoría de gente, tal vez algunos sí puedan, otros no. Mientras se cocinan las papas, entonces vamos a proceder a picar una cebollita perla, ¿no es cierto? Hay diferentes maneras de picar la cebolla, cada quien tiene su estilo de picar, cada quien tiene su manera de picar, cómo aprendió a picar y todo lo demás, pero nosotros vamos a hacerlo de una manera, digamos así, común. Partimos primero en 4 y de ahí le vamos haciendo unas pequeñas rayitas a la papa, a la cebolla, y vamos a ir picando de una manera bien fina. También esto depende del gusto, ¿no? Algunos querrán ponerle cebolla de esta, hay la otra cebolla, la cebolla blanca que se le conoce, la cebolla la larguita. Entonces esto también depende mucho del gusto. A mí me gusta mucho esta cebolla porque le da bastante sabor a la comida, le pone bastante sazón y a veces como que con un poquito ya es suficiente como para tener lo necesario para una comida, ¿no es cierto? Y más que todo, esta cebolla es bastante versátil, se puede refreír, se puede hacer un encurtido, se puede poner inclusive cruda con un poquito de sal y limón. También esto tiene como un dato adicional, podría decir, de que se puede curtir bastante rápido y fácil. O sea, ponemos esto con un poquito de sal, un poquito de limón y nos podemos servir, inclusive acompañando con algo. Obviamente eso también dependerá del gusto, ¿no?, de cada quien. Hay personas que no les gusta definitivamente la cebolla, pues ya tendrán que buscar de pronto algún material o algún otro alimento que sea de su agrado, ¿no es cierto? Como no vamos a hacer mucho, pues lo vamos a dejar nada más ahí con media cebollita. Creo que ya tenemos
suficiente para lo que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Adicional a la cebolla, vamos a ponerle en algún recipiente a la cebollita, ¿ya? Como ustedes pueden ver, tenemos aquí las hierbitas, tenemos un pimiento que ya lo vamos a preparar. Asimismo, el pimiento, debe saber la mayoría de gente que no se utiliza el pimiento, todo lo del pimiento, sino solamente la cascarita, como se podría decir, ¿no es cierto? Solamente la cáscara y la semilla se extrae, ¿ya? Las semillas se extraen, quitamos todas estas raíces que tienen aquí adentro y nos quedamos solamente con, por así decir, de una manera bastante sencilla, la cáscara del pimiento, ¿ya? El pimiento asimismo es bastante, bueno, para mi gusto es algo bastante versátil, tiene bastante sabor, le da mucho sabor a la comida. También por eso a mí me encanta el pimiento. Y lo que vamos a hacer es asimismo unos pequeños cortecitos que sean finos, ¿sí? Es importante tomar en cuenta de que estamos picando bastante fino para que de pronto el sabor no sea demasiado concentrado, ¿no? Sino que tengamos bastante sabor en las cosas, ¿de acuerdo? Entonces estamos aquí picando el pimentito, como les digo, no mucho, no muy concentrado. Esto nos va a ayudar a que le dé bastante sabor a nuestras croquetas. Estemos vigilando siempre las papitas que se estén cocinando. Están ahí ya entrando en hervor las papitas. Entonces esperamos un momentito. Muy bien. Eso. Seguimos picando. ¿Ya? Listo. Creo que con esto ya tendríamos suficiente para la cantidad que vamos a hacer. Obviamente esto no es una cantidad exageradamente grande, esto será para unas pocas personas, tal vez para una o para dos, pero nosotros podemos ir aumentando la cantidad dependiendo para las personas que queramos, ¿no? O sea, si queremos para 5, para 6, para 10, ya dependerá de el tanto que nosotros queremos para cada persona. Estando aquí picada ya la cebollita, bueno, yo la mezclo así, me gusta mezclarle para que no se confundan los sabores. Mientras está eso y mientras nuestras papitas siguen cocinándose, vamos nosotros a continuar preparando todo lo que es el refrito, que va a ser la mezcla de nuestras croquetas. Muy bien. Vamos a poner nuestra paellita. Ponemos un poquito de aceite, sí, un chorrito de aceite. Un chorrito nada más. No hay que propasarse mucho para que no nos quede de pronto un poco grasoso. Mientras se calienta, se va calentando un poquito el aceite. Vamos ahí. Vamos a ponerle también solamente unas gotitas, pero gotitas de achote. Esto también le va a dar mucho sabor a nuestras croquetas. No mucho achote, es apenas un poquito porque también le vamos a echar un poco, ya cuando estén listas las papas, el momento de que vamos a machacarles, que vamos a hacer las croquetas, también vamos a ocupar un poco de achote. Entonces es preferible no echarle mucho. Mientras se calienta, vamos a seguir. Esta hierbita esto es cilantro y esto es perejil, ¿ya? Entonces son las dos hierbitas que también le dan frescura, le dan sabor a todas las comidas. A mí al menos me encanta más lo que es el cilantro. El perejil no mucho, pero bueno, también le da bastante sabor. Entonces arrancamos, y esto sí tiene que ser cuando le picamos esto, eso sí tiene que ser bien finito, lo más finito que se pueda. O sea, hay que ser muy cuidadoso también con el uso del cuchillo, porque por ahí puede volar un pedazo de uña, un pedazo de dedo, y eso tampoco nos gustaría, ¿cierto? Entonces le picamos bien, pero bien finito.
como les digo, siempre teniendo mucho, pero mucho cuidado con el uso del cuchillo, ¿sí? A veces, hasta en las más grandes casas, los más grandes chefs se han cortado un dedo por no tener cuidado en hacer las cosas. Entonces ponemos ya lo que es importante, el tallo también le da bastante sabor. Entonces al menos yo le pico con todo el tallo, ¿no? De acá del perejil también arrancamos unas cuantas hojitas. También le picamos para que vaya en nuestras croquetas. Esto va a tener un sabor bien bueno. No se van a arrepentir de hacer esta receta. Es más, pienso yo que las vamos a repetir unas cuantas veces, ¿sí? Como les digo, esto solamente es para una comida, inclusive para invitados, ¿no? De pronto podría servir para poner como bocadito, para que nosotros cuando llegue una visita poderles invitar algo. Entonces es algo muy versátil. Como ustedes vieron en los materiales, pues no se necesita mucho material, no se necesitan muchas cosas y listo. Ya. Como ya está caliente nuestro aceite, entonces le ponemos la cebollita. Bien, ponemos la cebollita y el pimiento que ya teníamos picadito. Eso. Y comenzamos a refreír. Van a notar que apenas estamos comenzando a refreír, esto va soltando un olor bien rico. Nuestras papas también ya han comenzado a hervir. En unos 5 minutitos más comenzarán ya a estar listas. Es importante de que tomemos en cuenta de que también depende de la papa, ¿no? Como ustedes saben, hay varios tipos de papas. Aquí en Ecuador, la papa chola es la que más comúnmente se utiliza y esa no se demora mucho en cocinar. Ahora, dependerá del tipo de papas que ustedes estén utilizando también para que esto quede mejor o como se demore más, de pronto se demore menos. Bueno, ya dependerá de cada uno de ustedes de cómo sepa utilizar la papa, ¿de acuerdo? Como les digo, las papas también vienen sus diferentes tipos de papas y como dato adicional podemos decir que es algo muy tradicional también de nuestra cocina, saber de papas, ¿no? En muchas culturas se habla de que la papa ha sido el alimento fundamental en la mayoría de partes de nuestro Ecuador. Por ejemplo, como un dato curioso les puedo decir, en la parte norte de aquí de nuestro país, en las provincias del Carchi, de Ibarra, de Imbabura, hay unas competencias. Una mujer para casarse, claro que obviamente ahora ya esto ya se ha perdido, ¿no? Pero en algunas partes a las mujeres les ponían algo que se llamaba la competencia de pela de papas. O sea, si una mujer quería el matrimonio, entonces tenía que enfrentarse a otra mujer, digamos así, o tenía que mostrarle a la suegra, a la familia, que en realidad sabía pelar papas, sabía cocinar. Entonces esa era como que la prueba de que si quería casarse, pues tenía que saber cocinar, ¿no es cierto? Ahora eso pues son tradiciones que ya solamente se han quedado en el recuerdo. Pero la cocina pues tampoco es que también estamos hablando de una época en donde había mucho estereotipo, ¿no? Donde se pensaba que solamente las mujeres eran las que andaban las que tenían que cocinar, las mujeres eran las únicas que tenían que estar metidas en la cocina, y ese estereotipo también pues, ya se ha perdido. Entonces es como dato adicional nada más lo que les acabo de contar, es como para que ustedes tengan en conocimiento de que la papa en realidad en nuestro país tiene mucha, pero muchísima influencia, ¿de acuerdo? Listo, esto está ya casi dorado. Ahora sí, vamos a abrirle a la latita de atún, ¿de acuerdo? Esta lata de atún es una lata pequeña. Como les dije, para la cantidad que estamos haciendo, obviamente pues no nos va a servir una lata grande, ¿no? Entonces,
Importante, como obviamente esto es atún en aceite, tenemos que vaciarlo en el aceite no nos sirve. Eso. Le quitamos todo el aceite. Muy bien. Ya quitado todo el aceite, ahora sí. Ya con la cebolla y el pimiento ya refrito, comenzamos a ponerle el aceite, el atún. ¿De acuerdo? Atún, como les dije, hay que quitarle todo el aceite, sí, exprimirle si es que es posible un poquito, con la misma tapita de la lata, exprimirle para que no se nos quede casi nada de aceite. Si es que es posible, nada de aceite, porque obviamente ese aceite no es muy bueno, ¿sí? Listo. Una vez ya refrita la cebolla y el pimiento, echamos el atún. Importante también de que el atún no debe estar mucho tiempo, ¿no? O sea, no le vamos a recocinar al atún, porque el atún pues obviamente ya viene cocido, ya está listo para comer. Entonces solamente es como para mezclar que hacemos este proceso. Muy bien. Una vez mezclado todos nuestros ingredientes, el atún, la cebolla, listo. Ahí, cuando ya esté todo listo, cuando ya tengamos refreído todo, le vamos a echar las hierbitas. Las hierbitas tampoco es cuestión de que se cocinen, ¿no? Sino que también es solamente para que le dé un poquito más de sabor. Vamos a echarle una pizquita de sal, pero una temita de sal. ¿Por qué? Porque obviamente la cebolla y el pimiento y las hierbitas que le acabamos de echar no tienen sal. El atún pues ya tiene un poquito de sal, pero en cambio la cebolla, el pimiento y las hierbitas no tenían sal. Entonces eso de pronto nos queda un sabor medio desabrido, entonces preferiblemente le echamos una pizquita, pero eso sí, una pizquita nada más de sal, como para que le dé sabor. Listo. Entonces acaba de tener esta consistencia el atún y todo lo que es las hierbitas. Miren, ¿sí? Va a tener esta forma el atún, la pimienta, el pimiento, la cebolla y las hierbitas ya mezcladas. Listo. Esto lo vamos a retirar en otro recipiente aparte. Vamos a ponerlo en un platito. Muy bien. En este platito le vamos a poner a nuestra mezcla. También otro dato bastante curioso, bastante interesante, es de que hay varias maneras de hacer las croquetas de atún, ¿no? No solamente es esta la única, pero esta sería como que digamos la más común, ¿sí? O sea, nosotros estamos haciendo una receta que es, como les dije, bastante conocida y que tiene bastante sabor, ¿ya? Hay otras personas que le hacen las croquetas de atún, no le hacen con papas, sino que le hacen con harina. Hay otras personas que le hacen con maíz. Bueno, en realidad hay varias maneras de hacer las famosas croquetas de atún, ¿de acuerdo? Estamos viendo que nuestras papas también ya están casi listas. Vamos a ver si nos falta, nos sobra, o qué es lo que sucede con las papas. Una forma de saber si ya están las papas listas, ¿sí? Bueno, yo lo hago así, es aplastándole con la misma cucharita, y si es que ya se parte, si es que ya, digamos así, si es que ya se aplasta la papa, es porque ya está lista. También es importante saber de que
las croquetas de maíz, para hacer la papa, para hacer nuestras croquetas, tienen que estar bien cocinaditas. ¿Por qué? Porque así nos va a facilitar el rato que le majemos, el rato que le aplastemos, nos va a facilitar mucho esa partecita. ¿De acuerdo? Mientras se siguen cocinando nuestras papitas, vamos a seguir preparando la siguiente mezcla. Un huevito en un recipiente, vamos a ocupar este mismo recipiente, vamos a enjuagar un poquito, ¿ya? Vamos a enjuagar